El color. ¿De qué color quieres comprarte el coche? De viaje hacemos fotos en color y en blanco y negro. De muchos colores. Incoloro. Incolora. ¿Tiene crema incolora para zapatos? Claro. Clara. Oscuro. Oscura. ¿Te gustan más los colores claros o los oscuros? Dorado. Dorada. Plateado. Plateada. El brillo. Mate. Antes esta estantería estaba mate, pero ahora tiene mucho brillo. Blanco. Blanca. Negro. Negra. El negro está de moda. Gris. En casa tengo una alfombra gris claro. Marrón. Pardo. Parda. De noche no todos los gatos son pardos. Amarillo. Amarilla. Verde. Elisa se ha comprado unos zapatos verde oscuro. Azul. Rojo. Roja. Encarnado. Encarnada. Rosa. ¿Te gustan las rosas rojas? No, prefiero los claveles rosa. Lila. Carmen tiene una blusa y un pantalón lila muy bonitos. Violeta. Margarita quiere teñirse el pelo color violeta. Morado. Morada. Rocío tiene una blusa morada que hace juego con su falda. Jorge le puso a Luis un ojo morado. Color naranja. Tomás tenía una boina color naranja. Beige. Emilio pintó el dormitorio de beige y ahora no le gusta. La forma. Estas tazas tienen una forma bonita. Formar. En el cabo las rocas forman una cueva. El tamaño. ¿De qué tamaño desea los sobres? El círculo. ¿Sabes dibujar un círculo sin compás? Redondo, redonda. La boina vasca es redonda y plana. La bola. Una bola de cristal. ¿Llevas las bolas de petanca? La esfera. Desde la Tierra la Luna tiene forma de esfera. Ovalado, ovalada. El círculo que has pintado tiene una forma ovalada. Cuadrado, cuadrada. Como no teníamos sitio, hemos cambiado la mesa ovalada por una cuadrada. El rectángulo. El cuadrilátero. El cuadrado. El cubo. ¿Cuántas esquinas tiene un cubo? El cilindro. El rombo. El triángulo. Triangular. La pirámide. Julián tiene altavoces en forma de pirámide. La línea. La raya. Tengo un pijama a rayas.
¿Te has metido una raya de coca? La cruz. Las personas que no saben escribir firman con una cruz. La punta. Se ha partido la punta del lápiz. Puntiagudo, puntiaguda. Ten cuidado con ese cuchillo puntiagudo. Sin punta. La esquina. Pablo está esperando en la esquina. Plano, plana. Llano, llana. Las calles de Valencia son llanas. Más. Lucas es el más listo, por lo menos tanto como su hermana. Más que, más de. Daniel habla más que todos nosotros juntos. Este coche es más caro que el vuestro. Frida tiene más de 60 años. Demasiado, demasiada. Mucho, mucha. A mis fiestas vienen siempre muchos amigos. Mucho. Aquí no trabajamos mucho. Pepito dice que te quiere mucho, pero a Pepita le dijo que la quería mucho más. Bastante. Bastar. 2 kilos me bastan. Suficiente. Tenemos suficiente trabajo para todo el año. Demasiado. ¿Has comido bastante o quieres más? Gracias. Creo que ya he comido demasiado. Menos. Menos que, menos de. Poco, poca. Fernando tiene pocas ganas de trabajar. Poco. ¿Me da un poco de queso? En muchos países de Hispanoamérica, los profesores ganan poco. Insuficiente. Este trabajo ha resultado insuficiente. Reducido, reducida. Solo hemos invitado a un grupo reducido. Tanto, tanta. No esperábamos tanta gente. Tan, ¿qué? Es tan caro que no lo podemos comprar. Tanto, ¿cómo? Luis no tiene tanto dinero como Carla. ¿Más o menos? Arreglar la moto me va a costar más o menos un sueldo. Por lo menos. Al menos. ¿Al menos me podrías ayudar? A lo sumo. Vinieron pocos amigos. A lo sumo, 15. Solo, sola. Escaso, escasa. Este mes voy escaso de dinero. Ambos, ambas. Juntos, juntas. ¿Vamos juntos al cine? Último, última. A última hora vienen las prisas.
Siguiente. Sucesivo, sucesiva. Al día siguiente y los sucesivos dormí mal. Precedente. Seguido, seguida. Posterior. El siglo de oro es posterior al Renacimiento. Penúltimo, penúltima. No se bebe nunca la última copa, sino siempre la penúltima. Todo. Entiendo todo lo que me has explicado. Todo, toda. Beatriz se ha comido todo el chocolate. Todos estos niños son mis hijos. Entero, entera. ¿Os habéis comido el melón entero? No, aún queda medio. El todo. No comprendimos del todo lo que querías decir. El montón. Tengo un montón de cosas por hacer. Hay un montón de ropa que lavar. La masa. Al fútbol van masas de espectadores. La parte. La tercera parte de la novela es muy emocionante. El tanto por ciento. El porcentaje. ¿Qué porcentaje de alemanes vienen todos los años a España? El promedio. En parte. Reconozco que en parte tienes razón. El doble. Póngame un tequila doble. Sí, pero cuesta el doble. Incluido. Haremos un viaje con todo incluido. Incluso. Todos los días sale de paseo, incluso cuando llueve. Incluir. Excluir. Inferir. Contener. Este paquete contiene 20 botes. El contenido. Cuidado. El contenido de este bidón es inflamable. Aparte de. Aparte de lo que me has pedido, ¿te mando algo más? Excepto. La cantidad. ¿Qué cantidad de arroz has hecho? El total. Numeroso, numerosa. Numerosas personas vieron el accidente. ¿Cuánto es en total? En total son 515 euros. Faltar. Nos faltan 20 euros para poder pagar la cuenta. Vacío, vacía. Esta botella está vacía. Tendré que abrir otra. Lleno, llena. No pudimos entrar porque la discoteca estaba llena. El exceso. Excesivo, excesiva. Sobrar.
¿Ha sobrado mucha comida? Quedar. Algo. ¿Quieres tomar algo? No, no gracias. No quiero nada. Relleno, rellena. Completar. Cargar. ¿Cuántos litros carga tu coche? Sumar. Restar. Milan sabe restar muy bien. Multiplicar. 2 por 3 son 6. Dividir. 9 dividido por 3 son 3. El número. Todavía no me sé tu número. La cifra. De lejos no puedo leer esas cifras. La numeración. Numerar. ¿Has numerado las cajas? 0. 1. Un. Una. 2. 3. 4. Es tan cierto como que 2 y 2 son 4. 5. 6. 7. 8. 8 y 8 son 16. 9. 10. 11. Pues nos vemos a las 11, ¿no? Sí, hacia las 11 más o menos. 12. La docena. Póngame una docena de langostinos. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. 21. Nací el 21 de mayo, tengo 21 años y me han regalado 21 rosas. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 31. 31. 32. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 100. 101. 101. 101. 200. 200. Imagínate, tengo 200 libros. 300. 300. 400. 400. 500. 500. ¿Cuánto es? ¿15 o 500? 600. 600. 700. 700.
800, 800, 900, 900, 1000. En 1999 me tocó la lotería. 2000. 1.000.000. 1.000.000.000. El millardo. El billón. Primero. Primera. En el primer curso fue interesante, pero el segundo ya no tanto. Segundo. Segunda. La primera vez me entusiasmé, pero al segundo día me desilusioné. Tercero. Tercera. Cuarto. Cuarta. Cuesta 4 cuartos. Quinto. Quinta. Sexto. Sexta. Séptimo. Séptima. Octavo. Octava. Noveno. Novena. Décimo. Décima. Undécimo. Undécima. Duodécimo. Duodécima. Decimotercer. Decimotercero. Decimotercera. El milímetro. El centímetro. ¿Cuántos milímetros mide un centímetro? El metro. Este piso tiene 100 metros cuadrados. ¿Lo has medido con el metro? El metro cúbico. El volumen. Medir. La medida. ¿Tomaron las medidas de la cocina? La hectárea. El kilómetro. ¿Faltan muchos kilómetros hasta Granada? La milla. En el mar se mide la distancia por millas. Pesar. ¿Cuánto pesa este melón? El peso. Vamos a comprarnos un peso para pesarnos. Pesado, pesada. Esta caja es demasiado pesada para ti. Ligero, ligera. Esta maleta es más ligera que la negra. Liviano, liviana. El gramo. Deme 200 gramos de queso. El kilogramo. Pónganos medio kilo de patatas. La tonelada. El tercio. El quinto. ¿Quieres un tercio o un quinto de cerveza? El cuarto. Deme un pan de cuarto. El litro. Ayer nos tomamos 1 litro de vino comiendo. El barril. La mitad. ¿Quieres la mitad de mi bocadillo? Medio. Media. El par. Julio se ha comprado un par de zapatos. El pedazo. El trozo. He desayunado solo un trozo de pan con mantequilla.